Cuba no se puede considerar dictadura desde el punto de vista de las posturas y los principios que fundamentan la democracia socialista en Cuba. No se pueden ver desligadas o desligados un concepto de otro. La democracia en Cuba parte desde una visión marxista-leninista de la construcción de un nuevo modelo, en función de la revolución social que se lleva a cabo en Cuba y específicamente desde el año 59 y que tiene su momento cumbre en el año 1976 con la promulgación de la Constitución de la República de Cuba o como le llamamos en la academia, la Constitución Socialista. Lo que conocemos hoy como Estado constitucional y Estado de Derecho realmente no responde a las posturas y a los fundamentos de la democracia real. De la democracia real o de la democracia primigenia que en la Cuba socialista, la Cuba revolucionaria, se ha intentado consolidar. Que tiene diferentes aristas. Y creo que lo primero es ver de dónde nace el poder, cuál es la génesis de ese poder, del poder que fundamenta la democracia como aquel elemento o aquella categoría que permite a la ciudadanía, a toda la mayoría, tomar las decisiones más apropiadas en beneficio de la colectividad. La nueva construcción de la democracia a partir de las diferentes capas sociales que estaban sojuzgadas, subyugadas, pero no para ejercer la tiranía, no para ser excluyentes, sino para mediante el esfuerzo, la consecución y la comunión de intereses, volcarnos a la construcción de un nuevo Estado. Y ahí es donde se inserta la democracia socialista en Cuba. En primer lugar, por las formas de acceso al poder que tiene la ciudadanía. Si nosotros revisamos, por ejemplo, dónde se asienta el poder en Cuba, tenemos que hacer referencia al artículo 3 de la Constitución, que claramente nos dice que el Estado en Cuba tiene su soberanía en el pueblo como máximo detentor del poder. No pueblo en esa visión anterior. Ese pueblo que, como bien recordaba Fidel en su alegato La historia mal soberana del Moncada, había sido el traicionado en toda la historia constitucional cubana. Si bien todavía se deben hacer interpretaciones posteriores de esa conceptualización, hay que ver cómo la soberanía en todos los regímenes que han existido ha intentado consolidarse a partir de refrendar ese ideal democrático, que en Cuba evidentemente y sin lugar a dudas se encuentra en ese artículo 3 de la Constitución. A su vez tenemos que ver que el propio artículo 1 establece a Cuba como un Estado de trabajadores proletarios, en donde no existen limitaciones, coerciones, ni tampoco estigmatizaciones por el lugar en el cual se ocupe dentro de las responsabilidades o tareas que tiene cada ciudadano en la construcción de ese nuevo tipo de democracia. A su vez, otro elemento que puede caracterizar la democracia en Cuba es cómo se accede al poder. No podemos solamente limitarnos a la Constitución cubana para ver este precepto que es tan citado y mentado por toda la democracia occidental. Hay que ver también lo que establece la Ley 72, Ley del Sistema Electoral, en el cual todo ciudadano mayor de 16 años tiene la posibilidad de ejercer su sufragio activo. En Cuba hay una mixtura de tipos de formas de acceder al poder y a su vez de diferentes formas, como la teoría reconoce, de tipos democráticos. En Cuba tenemos en ese ideal, en primer lugar la democracia directa, tomando en consideración que son los mismos electores quienes son los que tienen la posibilidad de nominar y acceder al poder. En esas asambleas de vecinos no se establece un determinado privilegio o determinada posición como sucede en otros países en donde existen ciudadanos que tienen un voto privilegiado por amalgamar determinado poder o determinada cantidad de dinero, que ha sucedido en diferentes lugares. Es decir, el sufragio censitario o el capacitario no existe en Cuba. En Cuba tenemos desde la Constitución, en los artículos 135 y 136, el sufragio universal instituido. Otro elemento que reafirma la realidad democrática en la cual se vive en Cuba. Que es una asamblea nacional. Porque muchas veces, y eso hay que recalcarlo, se ha intentado hablar de que en Cuba nosotros nos encontramos en un parlamento.
el sistema democrático en Cuba, el sistema de Estado, sistema de gobierno que se ha instituido en Cuba es asambleario, un sistema convencional, en donde hay mixturas de las diferentes formas de gobierno, dígase presidencialista o parlamentario, y se ha enfocado mucho la tradición liberal, las democracias occidentales del contexto latinoamericano, en poder identificar a Cuba en uno de esos estatus siguiendo sus propios indicadores. Y Cuba, precisamente, como somos una nueva construcción que ha tenido el valor de dar una salida, una alternativa a las posturas liberales, democráticas que han existido en la modernidad y que han afianzado en la contemporaneidad, es precisamente esta la línea que ha seguido la revolución cubana, conformando ese nuevo Estado socialista. Y otro elemento que es importante es algo que viene unido al socialismo, algo que sería inconcebible entender al socialismo sin una gran aspiración democrática. Se construye el socialismo y a la vez se está estableciendo y hilvanando los principios democráticos más sublimes de cualquier sociedad. Inclusive en Cuba la ley 91, ley de los consejos populares, puede hacer el control al poder. Ese control popular que se puede establecer en la administración pública, y lo podemos ver en toda la amalgama, es decir, está situado en todo el texto constitucional. Y precisamente ese delegado o ese diputado que es elegido por la ciudadanía puede realizar un control fiscal o un control administrativo en el marco de los consejos populares o integrando una de las comisiones de las asambleas provinciales o las asambleas municipales, incluso en la Asamblea Nacional, es donde se refuerza precisamente las posturas que ha asumido el Estado en determinado momento. Si bien es perfectible, se encuentra instituido formalmente todo un conjunto de garantías para el ejercicio de un poder directo. Y creo que eso es algo que es básico cuando hablamos de democracia. Y cuando hablo de revolución cubana, no hablo solamente del Estado, hablo de la unión monolítica dentro de la heterogeneidad social que existe en Cuba, que se ha intentado estructurar a partir del ideal revolucionario. Y cómo el Estado, en este caso, independientemente de filosóficamente y jurídicamente, el liberalismo, cuando no se cumple con el pacto social, por las diferentes clases que pudieran existir, atañe o que no hay la determinada alternancia política que muchas veces persigue el modelo republicano de Estado, se señala como tiranía o se señala como dictadura a determinados países, porque en primer lugar creo que estamos estableciendo una alternativa a ese modelo. Y precisamente como dije inicialmente, no estamos dentro de los cánones que se ha establecido y que se ha impuesto por el imperialismo y el capitalismo a nivel internacional, y es precisamente el cambio de modelo. La guerra cultural traspasa lo jurídico para establecerse en lo ideológico, en lo filosófico, y estableciendo claramente hegemonías a nivel global. Y es por eso que la verdad de Cuba no trasciende a veces el espacio de esta pequeña isla bloqueada en este mar que muchas veces se nos ha intentado bloquear, pero hemos salido al paso a cada una de las políticas que han intentado cercenar en la construcción del socialismo en Cuba.